Y vamos a comenzar nuestro servicio de alabanza y adoración al Rey. En su presencia.
hemos venido en esta mañana a exaltar tu nombre. Queremos exaltar tu nombre, queremos adorarte. ¿Cómo no habríamos de exaltarte con todo nuestro corazón si lo has hecho todo por nosotros? Gracias, Jesús. Recibe nuestro cántico, nuestra adoración en esta mañana. Ahí donde tú estás, deja a un lado toda preocupación, toda angustia, todo cansancio. Suelta tu carga en esta mañana, no importa cuál sea la situación. Echa sobre Jehová tu carga y él hará. Hay que creer y confiar en él. En medio de la alabanza y de la adoración, cosas poderosas suceden. Y él honra un corazón agradecido. Así que olvídate ahora de todo lo que te esté estorbando. Déjalo a un lado, olvídalo. Y estos próximos momentos, minutos de tu tiempo, dedícalos a exaltar al Rey sin preocuparte, sin pensar en nada que no sea exaltarle a Él. ¿Cómo le vas a exaltar? Le vas a dar gracias, le vas a decir lo que Él es, le vas a decir quién Él es para ti. Abre tu corazón y recibe la libertad que en esta mañana necesitas. Todos hemos venido buscando un toque divino, sobrenatural. Y este es momento de recibirlo. Pero tienes que confesarlo y creer en tu corazón lo que Él va a hacer en esta mañana. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy.
Lo único que tienes que hacer es adorarle, exaltarle con todo tu corazón. En esta mañana hay lugar, en este lugar hay ángeles que están exaltando al Rey, que están adorándole, diciéndole: santo, santo, santo. Queremos cantar con ellos para exaltar al Rey. Díselo: en su gloria y majestad, toda creación un día lo verá. Su esplendor y santidad cubrirán el cielo y la tierra.
gracias por la oportunidad que me presentas. Espero, Señor, que este mensaje pueda llegar a los corazones de mis compañeros en esta iglesia, así como tocó mi corazón, así como me exhortó, así como me sacudió. Es verdaderamente un honor el poder estar aquí enfrente compartiendo este mensaje el día de hoy con ustedes. Hace mucho tiempo una persona profetizó que algún día estaría yo compartiendo el mensaje y la palabra. Siendo sinceros, yo pensé que esa persona estaba loca. Pastor, gracias por la oportunidad, gracias por escuchar la voz de Dios, por ser obediente y por la oportunidad que me otorgas de compartir este mensaje. El día de hoy, hermanos, prepárense, abróchense los cinturones. Traigo un mensaje de exhortación, de análisis y de aprendizaje sobre la fe. El mensaje de hoy, Dios me dio el título del mensaje, es Fortaleciendo nuestra fe. Todos tenemos el privilegio de recibir una medida de fe por parte de Dios desde el momento en que somos concebidos. Esa medida de fe Dios la pone en nuestros corazones aún antes de ser concebidos, porque nosotros estamos en el plan de Dios aún antes de ser concebidos por nuestros padres. Sin embargo, depende de nosotros ejercitar esa fe. Para empezar, me gustaría compartir con ustedes un versículo, Lucas 8, 22 al 25. Y dice la palabra del Señor: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? El día de hoy el Señor me ha pedido que les pregunte a ustedes: ¿dónde está tu fe? El dónde está tu fe no es un lugar, no es que si la dejamos colgada en el closet enseguida de la chamarra que nunca nos ponemos, no es si la dejamos en la cajuela del carro en el estacionamiento aquí afuera. ¿Dónde está tu fe? Está preguntándote qué nivel de fe tienes.
Aún las personas, los hermanos que tienen una fe fuerte, necesitan una sacudida de vez en cuando para fortalecerla. La fe es un regalo de Dios que podemos comparar con un carro. Si tú vas a la agencia y compras un Ferrari de $450,000, llegas a tu casa, lo lavas, lo aspiras, lo enceras, le cambias los rines, le pones unos rines mucho más caros, le pones unas llantas deportivas más caras, lo alteras, lo modificas, todo a tu gusto, y vas y lo guardas en la cochera. Ese carro no está cumpliendo su propósito. La fe es igual. La fe, si no la ejercitamos, no la ejercemos, no cumple su propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora me podrán ustedes decir, bueno, yo no tengo un Ferrari, yo traigo un carrito, un Honda, está medio destartalador porque así lo compré, pero me sirve porque me lleva del punto A al punto B. Gloria a Dios. Está sirviendo su propósito en parte. ¿Qué va a pasar cuando Dios te pida que en lugar de ir del punto A al punto B, vayas del punto A al punto H? Tu carrito no está en condiciones de poder llevarte hasta allá. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el ejercicio de la fe. ¿Qué es la fe? Una de las definiciones que encontré en el diccionario dice, la palabra fe proviene del latín fides, fidelidad, y es la creencia o confianza que se tiene en una persona, religión, institución, sin la necesidad de que reciba confirmación por experiencia o razón, o bien que sea demostrada por medio de la ciencia. En la teología, la palabra fe se refiere tanto a la creencia intelectual, así como a la relación o el compromiso de una persona para con Dios. Nadie comienza a caminar en Cristo con una fe grande y fortalecida. Si vamos a Romanos 4:19, en este versículo se está refiriendo y está hablando sobre Abraham, y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fuerte, ¿verdad? Mientras permanezcamos en la carne, por mínimo que sea,
no fortalecemos la fe. Y hay que recordar que sin fe no agradamos a Dios. Es una cadenita. Cuando preparaba esta enseñanza, me detuve a leer una y otra vez el capítulo de la barca y de cómo Pedro camina sobre las aguas. Siempre nos enfocamos en que se distrajo. Yo en el lugar de Pedro, si Pedro caminó 4 pasos, yo hubiera caminado 2, pero les aseguro que lo hubiera disfrutado al máximo, porque en esos 2 pasos que hubiera podido dar sobre el agua, mi fe hubiera estado al nivel que Dios la requiere. Y me gozo con saberlo, aceptarlo, porque nadie somos perfectos. Todos sufrimos de debilidad de fe. La cuestión es saber reconocerlo, aceptarlo, pedir perdón, sacudirnos y seguir avanzando. Si dejamos que la debilidad de fe haga nido en nuestro corazón, caemos en depresión, caemos en soledad y perdemos valor, no ante Dios, pero ante nosotros mismos, porque sentimos que ya no somos los mismos, que no valemos lo mismo para con Dios. La fe es vital para el creyente. Sin embargo, repito, mientras estemos en la carne, no vamos a crecer en ella. El hecho de que Dios dice en su palabra que nos da leche y no vianda, quiere decir que nuestra fe no está preparada, no está madura, no está lo suficientemente fuerte en el Señor para recibir vianda por parte de Él. Otra de las cosas que aprendí es que cada vez que el Señor vaya a fortalecer nuestra fe, nos va a incomodar, nos va a mover y nos va a quitar de la zona de confort en la que estamos. Señor, yo luché por muchos años por mi puesto en el trabajo. Ahora que lo tengo, viene una persona que parece que me lo quiere quitar. ¿Por qué? Porque es tiempo para mí moverme. Pero depende de mi fe si me voy a mover hacia el frente, o me voy a hacer a un lado, o me voy a ir hacia atrás. Una fe débil, y esto es algo que le comentaba yo el viernes al pastor y a los compañeros que estuvimos, que nos quedamos más tarde en la hora de la cena. Una fe débil inhibe, prohíbe o cancela la manifestación de Dios en nuestras vidas. Si no hay una manifestación de Dios en nuestras vidas, no estamos dando un fiel testimonio de nuestro Dios, de quién es nuestro Dios y cómo actúa y qué hace nuestro Dios. Consecuentemente, Dios no nos va a usar. Podemos hacernos que la Virgen nos habla y decir: Dios me habló y quiere que haga esto. Una fe fuerte te da poder de discernimiento para saber cuándo es una trampa del enemigo y cuándo es la voz de Dios guiándote.
Y apenas vamos ni a la mitad. Dios es bello. Nos reprende en amor, nos exhorta en amor, pero nosotros somos testarudos y nos vamos contra la pared, aunque después tenga que estar Dios sana. ¿Para qué nos sirve una fe fuerte? Esa fue una de las principales preguntas que yo me hice en un principio. Dije, Señor, yo creo en ti. Y el Señor me dijo, creer es una cosa, tener fe es otra completamente distinta. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que hay hombres y mujeres con una enorme fe. Y leemos y nos asombramos de las maravillas que Dios obró a través de esas personas, esos personajes de la Biblia, y las creemos. Pero yo les pregunto el día de hoy, ¿las creen o las creen con fe? Porque es muy diferente. Por fe, como dice en Hebreos 11, ese no está porque ese es todo el capítulo. Por fe, Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, aun cuando Isaac representaba la promesa de Dios que le había dado a Abraham de multiplicar su descendencia y hacerlo padre de multitudes. Sin embargo, él en obediencia y por fe lo llevó al monte a sacrificar porque Dios se lo estaba pidiendo. Pero yo les aseguro que Abraham en el camino al monte iba con la firme convicción de que por su fe sabía que Dios iba a proveer el sacrificio. Amén. Por fe, Noé construyó durante meses un arca en contra de la voluntad del pueblo, porque ni siquiera conocían la lluvia. Este viejo está loco. ¿Para qué está tumbando tantos árboles? ¿Para qué está cerrando tanta madera? ¿Para qué está haciendo eso que parece una casa que flota? En su vida habían visto un barco, mucho menos un arca. Sin embargo, él continuó en su afán, en su labor, en lo que Dios le había dicho que hiciera, por fe. Y por fe salvó la creación de Dios. Aunque por fe también subía esos mosquitos que tanto nos ponen gorro en las manchas. Por una fe fortalecida fue que Enoc fue traspuesto y fue justo, y el ser justo y tener una fe fuerte le permitió ser traspuesto sin conocer la muerte. Por una fe fortalecida, Sara, aún siendo estéril, tuvo la fuerza y la convicción para quedar embarazada. Fue por fe que Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto. Fue por fe que tuvo la oportunidad de abrir el mar para que el pueblo pasara sobre suelo seco y fueran libres. Este me apasiona. Fue por fe que cayeron los muros de Jericó a la séptima vuelta. No hubo un arma, no hubo una bomba, no hubo un ariete. El ariete, para los que no sepan, es un tronco grande con cadenas y argollas que usaban para golpear los muros y golpear las puertas back in the day, para tumbarlas. No hubo nada de eso. Sin embargo, los muros cayeron a la séptima vuelta. Aleluya. Cada vez que nosotros leemos estos pasajes que acabo de mencionar, los creemos. Pero yo les pregunto, ¿los ven con fe? ¿O solamente los creen como parte de una película que vimos hace tiempo?
ahí es en donde entra una fe fortalecida. Por fe, un joven puberto de 16 años mató a un gigante filisteo incircunciso de nombre Goliat con una piedra. Yo te pregunto esta mañana, ¿tu fe es capaz de derribar y matar a ese gigante que se está oponiendo entre tu persona y tu bendición que tiene Dios para ti? Si la respuesta es no, analiza tu fe. Necesitamos llevar la fe con Beto al gimnasio a hacer fierro para poder derrotar a ese gigante. Es difícil poder comparar nuestra fe con la fe que tienen todos estos personajes bíblicos que acabamos de mencionar, mas no imposible. Tenemos que llevar nuestra fe al siguiente nivel. Cada quien tiene un nivel diferente de fe y eso es 100% aceptable. Yo admiro la fe que tiene mi esposa. Sin embargo, yo no puedo vivir de esa fe. Yo tengo que desarrollar mi propia fe. Y yo sé que debo de ser un ejemplo de fe para mis hijas, para poder fortalecer la fe en mi hogar. No quiere decir que uno no trate, pero hay oposición. Cada vez que nos caemos tenemos que volvernos a levantar y volverlo a intentar. Dios en su infinita misericordia nos perdona cada día y sus misericordias son nuevas cada día. No tenemos por qué estar achacándole ni a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros compañeros de trabajo, sus errores del día de ayer. Debemos de preocuparnos por los nuestros y cómo usar esas experiencias para fortalecer nuestra fe todos los días y no tratar de estar fortaleciendo la fe de los demás. Cuando nosotros fortalecemos la nuestra, la de los demás que están a nuestro alrededor va a empezar a fortalecerse. Están muy serios. La fe es la moneda de los cielos. Es una comparación algo burda, pero entre más fe tengas, más manifestación de Dios hay en tu vida, más bendiciones recibes. Básicamente estás comprando las bendiciones con tu fe. Cuando no hay fe, no hay manifestación de Dios. Dios no te va a usar, Dios no se va a mover en tu vida, te vas a quedar estancado. Si estás en una zona de confort, te va a ir bien por un tiempo. Pero ¿qué tal si estás así en la fe y estás en el atolladero donde estás viviendo el día a día? No tienes en dónde vivir, no tienes carro, no tienes trabajo, no tienes esto, no tienes lo otro. Es Dios que te está sacudiendo. Fortalece tu fe. No es otra cosa. Para eso son las pruebas. Hebreos 11, 33 al 34. ¿Para qué nos sirve una fe fortalecida? Esto
me llenó de gozo, me hizo sentirme como Superman, como Batman, todo un superhéroe. Y dice Hebreos 11, 33 y 34, hablando de los hombres de fe y de las mujeres de fe: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren evitar el filo de la espada? ¿Cuántos de ustedes quieren hacer huir a los ejércitos extranjeros? Necesitamos una fe fuerte para poder hacer eso. ¿Cuántos de ustedes quieren calmar los fuegos impetuosos? Cuando ven la bola de fuego que viene en contra de ustedes, en lugar de correr como gallinas, pararse de frente y, como dicen en México, ponerle el pecho a las balas. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de un Dios todopoderoso que jamás ha sido vencido en batalla. Todo esto lo podemos hacer nosotros en nuestro tiempo, porque me podrían decir, es que eso fue allá en el tiempo de los hebreos, cuando se escribió. Todo eso lo podemos hacer nosotros en nuestro tiempo. Cuando nos conformamos con nuestra fe y dejamos de crecer en ella, le ponemos barreras, jaulas, topes a nuestra fe. Y no podemos enfrentar los nuevos retos porque no tenemos una fe robusta, una fe fuerte. Ahora, tal vez ustedes en este momento se estén haciendo la pregunta que yo me hice. Todo eso está muy bien. ¿Cómo hago crecer mi fe? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Dónde está el gimnasio Anytime Fitness for Faith? Necesito un gimnasio que esté abierto 24 horas para poder llevar a mi fe cuando el trabajo me lo permita. Las mujeres necesitan un gimnasio que esté, para la fe, que esté abierto 24 horas para poder ir cuando los niños ya se durmieron. Los niños necesitan un gimnasio de 24 horas para la fe, para poder ir después de que terminaron la escuela y que terminaron sus deberes escolares, que acabaron de ayudarle a las mamás y a los papás con las labores de la casa. Lo primero que debemos de hacer para ejercitar la fe es entender que la fe, de antemano le pido una disculpa a las personas que vean este mensaje posteriormente en el internet y que se sientan en desagusto con ello, especialmente en algunas iglesias, pero la fe no se fortalece con un evangelio light. La fe no se fortalece con la palabra dulce. La fe se fortalece con un evangelio, una palabra y una exhortación fuerte. Gloria a Dios. Amén. Así es. Cuando la palabra nos conforta, duele. Y duele hasta el alma, porque la palabra es espada de dos filos que llega, corta hasta el hueso, incluso corta al hueso. ¿Y saben por qué? Porque la genética del ser humano está en la médula del hueso, y para que la genética cambie, la palabra tiene que penetrar hasta el hueso, donde más duele. La palabra dice que somos más que vencedores. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a vencer si no estamos dispuestos a enfrentar la oposición?
qué vamos a arrebatar o cómo vamos a arrebatar nuestras bendiciones si no nos queremos esforzar. Es difícil. A mí me dolió cuando lo sentí. Créanme, a los que lo estén recibiendo en su corazón, siento su dolor. El que tenga oídos que oiga. Amén, gloria a Dios. Por eso no debemos decepcionarnos en fe cuando las cosas no salen como nosotros las esperamos. Porque nosotros podemos querer algo mucho. Señor, el mensaje que trajo el hermano Ramón hoy estuvo tremendo. A partir de este momento, yo creo en fe que tú me vas a dar una casa de 15 recámaras, estacionamiento para 6 carros, alberca semiolímpica, jacuzzi incluido. Momento. Con personas que la limpian. Momento. Tenemos que dar pasos de fe y recordar que estamos en pañales y que Dios no nos está dando vianda, que Dios nos está dando lechita, porque todavía estamos así chiquitos. Entonces, no pidan amansar a un toro de 1 tonelada cuando no podemos todavía ni cabestrear una cabra. Así es. Pero yo les aseguro que si nosotros pedimos eso en fe y no se nos cumple, ya está eso, todavía tenemos eso, queremos que se cumpla en nuestro tiempo, no en el bendito tiempo del Señor. Entonces cuando no se cumple la promesa o lo que estamos pidiendo, y todavía le decimos al Señor, es que Señor, tu palabra dice, o sea, la palabra dice, tú me lo prometiste. Sí, es cierto, pero es en su tiempo. Y no estás preparado para recibirlo. Entonces tenemos que aprender a discernir, aprender a conocer en qué etapa está nuestra fe para saber qué es lo que vamos a pedir. Ahora, no me malinterpreten, no quiere decir que no podamos pedir un milagro del tamaño del mundo, como una sanidad, aun cuando tengamos poquita fe. Dios es tan grande y nos ama tanto que en su infinita misericordia no lo puede dar. El secreto está en que no te desanimes si no lo ves inmediatamente. Y aprende en fe a entender el propósito del proceso por el cual estás pasando. Así es. Hay que aprender a discernir cuál es el propósito de la fe y cuál es el grado de fe que tenemos en el Dios Todopoderoso. Con la fe somos como superhéroes y sin la fe somos ni siquiera gallinas, sino que no llevamos ni apoyos. Debemos vivir una vida de fe fuerte para desarrollar unos hogares fuertes en fe, unirnos como iglesia en fe para ser de bendición en esta ciudad, no solamente en la ciudad. Hay que recordar cuando el pastor Alfredo empezó esta obra, Dios puso en el corazón de su esposa Silvia que esta obra iba a ser de gran bendición y de gran influencia en la ciudad. En una ocasión yo le comenté a Alfredo, el Señor dice, ¿por qué te conformas con la ciudad cuando tienes el estado y tienes el país? Yo no sé por qué se lo dije. El Señor me puso en mi corazón que se lo dijera. Hubieran visto la cara del pastor el día que se lo dije. Lo agarré como en el fútbol, fuera de lugar. Pero si queremos como iglesia ser de bendición para el resto del pueblo, necesitamos unirnos en fe. Amén.
pero no una fe cualquiera, sino una fe fuerte, una fe robusta, fortalecida. Por fe, en Hebreos 11 menciona que por fe subyugas reinos. No quiere decir que vamos a ir y que vamos a conquistar Inglaterra o Irlanda o cualquiera de otros de los países que tienen reyes o reinas en el gobierno. La palabra se refiere que vamos a subyugar, vamos a derrotar, vamos a conquistar el reino de las tinieblas, las huestes espirituales que se oponen entre nuestra fe y la bendición de Dios en nuestras vidas. Hay que recordar que el Señor, y esto es algo que muy pocas veces he visto yo que se predique en las iglesias, cuando nuestro Señor Jesucristo dio la vida en la cruz y resucitó al tercer día, siempre hablamos del Via Crucis anterior a la muerte, el proceso de la muerte, el proceso de la cruz y del milagro de la resurrección. Muy pocas veces se menciona en los sermones, en las predicaciones, que en el segundo día, después de la muerte, Jesús bajó al reino de las tinieblas y derrotó al rey de las tinieblas en su propio territorio. Amén, gloria a Dios. Para traernos la salvación de nuestras almas. Él ya peleó la batalla. Él la ganó. Nuestra fe es la encargada de ejercer esa autoridad que Él ganó por nosotros. Pero no nos vaya a pasar como a los que estaban expulsando demonios en nombre de Jesús, el que predica Pablo, porque ellos fueron con fe a hacerlo. No me lo tomen a mal. O sea, yo sinceramente creo que ellos iban convencidos de que ellos tenían la autoridad y ellos tenían la fe para hacer ese trabajo, pero tenían una fe, como dice Yaretsi, pito fe, muy poquita. Los demonios les dijeron: a Jesús lo conocemos, a Pablo lo hemos oído, pero ¿tú quién eres? Y les pusieron una revolcada, los mandaron desnudos y sangrando de regreso a sus casas. Que no nos pase eso. Como soldados y guerreros del ejército del Señor, debemos de saber nuestra fortaleza, nuestra condición. No es la más óptima. Yo en lo personal, yo no diría que soy un Special Force Army. Se me hace que muy apenas ando como que el que acarrea las cantimploras con los soldados rasos. Josué 1, versículo 3 y 4. Ya me lo acabamos, no se me desesperen. Una de el segundo punto que yo tengo como para poder fortalecer la fe es recibiendo las bendiciones o arrancando las bendiciones de Dios. Dios es un Dios de pactos y su pacto para con la humanidad perdurará hasta por 1000 generaciones. Es lo que dice la palabra. Yo lo creo. Ahora lo creo en fe. Antes nada más lo creía. Ahora lo creo en fe. Cuando a Josué le dice en el versículo 3 y 4 que le dará la tierra desde el río hasta el desierto, desde el mar hasta la montaña.
Le está dando y le está prometiendo una bendición. Ojo, la palabra del Señor nos da miles de promesas. Sin embargo, en el versículo 6 le dice por primera vez Josué: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 9 te vuelve a decir: esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 7 le dice: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque para poder conquistar la promesa de Dios, Josué iba a tener que librar muchas batallas. El Señor no fue y llegó con los musulmanes, con todos los reyes que estaban en todo ese territorio. Y a ver, con permisito, te mueves porque viene mi hijo al que le di la promesa. El Señor no hizo eso. Josué, más adelante, en el capítulo 12, no tienes que ir. Viene una lista de los reyes que fueron derrotados por Josué. Los reyes que fueron derrotados por Josué fueron Sehón, rey de los amorreos; Og, rey de Basán; el rey de Jericó; el rey de Ai; el rey de Jerusalén; el rey de Hebrán; el rey de Hasmut; el rey de Laquis; el rey de Eglán; el rey de Geser; el rey de Debir; el rey de Edar; el rey de Amón; el rey de Arad; el rey de Libna; el rey de Abdulán; el rey de Maceda; el rey de Betel; el rey de Tepaín; el rey de Ofar, y 14 más reyes. 31 reyes en total tuvo que derrotar Josué. Ahora tiene sentido el mensaje: esfuérzate y sé muy valiente. La promesa de Dios para con nosotros es: Él nos quiere prosperar, y lo que la planta de tus pies pise será para ti. Pero tu fe puede derrotar a esos 31 reyes que están ocupando ese territorio que tú vas a pisar. Si no es así, te recomiendo que me acompañes al gimnasio. Tercer punto, rapidito: ¿cómo hacer crecer nuestra fe o cómo ejercitarla? Mediante actos de justicia, siendo justos. Dice el Salmo 11 en el verso 7: porque Jehová es justo y como la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Si crees con fe que Dios es bueno y hace cosas buenas, automáticamente crece tu fe. Yo en una ocasión les comentaba a unos hermanos de la iglesia que yo admiraba la fe de los musulmanes. Ellos están dispuestos a dar la vida sin miramientos por su Dios. Desafortunadamente, el Dios de ellos no es un Dios bueno, es un Dios lleno de ira. Por eso es que hay tantos terroristas, por eso es que hay tantos actos violentos en el Medio Oriente, por eso es que no se ponen de acuerdo, porque ellos creen en un Dios iracundo. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es amor. Ahí ya llevamos la batalla ganada en contra de ellos. Cuando nosotros creemos en un Dios justo y vivimos de acuerdo en obediencia, vamos a recibir sus promesas por esa obediencia. Y esto trae frutos del Espíritu a nuestras vidas, por medio de las cuales podemos ser de testimonio para los demás. Hay que dejar el negativismo a un lado. No podemos ser justos si continuamos siendo negativos. Si vamos a estar viendo lo negativo, como decía hace un momento la hermana Gaby, nos vamos a quedar atorados. Hay que ver las cosas sin negativismo,
Con la justicia tenemos un crecimiento para edificar una fe fuerte. Buscando sus promesas, Dios quiere bendecir tu vida, pero tu grado de fe no permite que su gloria se manifieste mediante las bendiciones. Hay que esforzarnos un grado más. Hace tiempo le comentaba yo a Alfredo que hubo un video motivacional que a mí me impactó mucho y Dios me lo trajo a memoria cuando estaba preparando esto. Se llama 212. A 211 grados el agua está caliente, está hirviendo, pero no produce vapor. A 212 grados, 1 grado de diferencia, grados Fahrenheit, el agua produce vapor. Ese vapor produce energía. Esa energía es capaz de mover una locomotora y esa locomotora es capaz de arrastrar todo un ferrocarril completo. Así nada más, bien rapidito, para que se den cuenta de cuánto puede hacer diferencia 1 grado más de fe en tu vida. En las Olimpiadas del 2004, en los 800 metros, la diferencia de victoria entre el primero y el segundo lugar de la carrera fueron 7.1 segundos. Me tardé yo más en decir el tiempo que lo que en realidad es. Por 7.1 segundos, el primer lugar puso 1 grado más de esfuerzo y de voluntad que el segundo. En la carrera del Indy 500, carreras de autos, en los últimos 10 años, el promedio de diferencia entre el primero y el segundo lugar es 1.54 segundos. Si hablamos de los premios, el ganador se lleva una bolsa de $1.300.000 y el segundo lugar solamente se lleva $550.000. Una diferencia de más de $700.000. Si aplicamos esto en el mundo espiritual, ¿valdrá la pena ponerle 1 grado más de esfuerzo a nuestra fe? Así es. Y ya por último, para terminar, porque el tiempo apremia, Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centauro, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Yo sé que hemos tocado muchas veces ese pasaje. Comentábamos otro día, Dios me lo reveló de una manera diferente. Siempre decimos la fe del centurión. Quisiera tener la fe como el centurión.
Es la única persona en toda la Biblia de la cual Jesús dice y se maravilla de la fe que tiene. Era un centurión romano, no era judío. Por tanto y por consiguiente, su fe no estaba en Jesucristo. ¿En dónde estaría la fe del centurión? ¿A qué era lo que le tenía fe el centurión? Imagínense que llega el centurión con Jesús y le dice: he oído que tú puedes sanar a las personas. Yo tengo un criado en mi casa que necesito que sanes. Antes de que Jesús le dice: vamos a tu casa. Y él le dice: yo no soy digno de que llegues a mi casa. Primer detalle: el señor centurión está reconociendo su condición de pecador. Él no creía en Jesús, porque él no había visto los milagros de Jesús. Había oído que Jesús podía sanar a las personas. Está poniéndome enredado, ¿eh? Sin embargo, él le dice: no puedes ir a mi casa porque yo no soy digno de que entres a ella. Él está reconociendo su calidad de pecador, sin saberlo. Pero él sabe que ha hecho cosas que no están dentro de la ley de los hombres. Por lo tanto, él es digno de que una persona como Jesús entre a su casa. Ahora, ¿por qué una persona como Jesús? Vean la explicación que él le da. Le presenta sus credenciales de autoridad como centurión. La fe del soldado está en la autoridad, no está en Jesús, ni en los milagros que Jesús había hecho. Está en la autoridad. Porque le dice: yo tengo soldados a los que les digo van, ve y van, ven y vienen. Tengo siervos a los que les digo haz esto y lo hacen. Él, sin darse cuenta, estaba reconociendo la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Estaba reconociendo la autoridad de Jesús en el mundo espiritual. Y quieren saber algo todavía, un detalle más que me llenó a mí de asombro. Él es romano. Jesús nació judío. Jesús era esclavo por ser judío. Era esclavo de los romanos. ¿Cómo es el Señor tan grande y poderoso que le permitió al centurión, siendo una autoridad de gobierno en poder, reconocer autoridad en un simple judío esclavo? Por eso es que Jesús dijo: ni en Israel he encontrado fe como esta. Para mí, el centurión es el hombre de más fe en la Biblia. Y sin tener la fe puesta en Jesucristo. ¿Por qué? Porque reconoció la autoridad espiritual del Señor. Si nosotros ponemos nuestra fe en la autoridad de Dios, Él nos da el poder de hacer maravillas en nuestras vidas. Amén. Pero volvemos a lo que hablábamos hace rato. Tenemos que ubicarnos y saber hasta dónde llega nuestra fe. Es como si yo voy y me paro en medio del freeway y trato de parar a los carros haciéndoles esto. Los carros no van a atropellar. Sin embargo, si veo un agente de la policía en vestido como policía, él les hace así y se para. Y al que no se para, lo persigue, lo multa y lo arresta. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad y tiene la autoridad para ejercer el poder como policía.
Si nosotros no reconocemos la autoridad de Dios, no podemos ejercer su poder. Si nosotros no entendemos la autoridad de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo, no podemos ejercer su poder. Y aguas, porque en el momento en que hacemos algo así, sin tener el respaldo de la autoridad, entendiendo y comprendiendo la autoridad que el Señor confiere a nuestras vidas, deja de ser obra de Dios y se convierte en hechicería. Alertas. Porque ¿a dónde van a parar los hechiceros? Y basta un descuido por parte de nosotros para cometer ese error. Hermanos, solamente me resta pedirle a nuestro Dios que nos ayude a enfrentar cada una de las pruebas que vienen a nuestras vidas. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, para que podamos ver con los ojos de la fe y no con los ojos de nuestro cuerpo el camino que tú tienes preparado para nosotros. Toca nuestros corazones para que puedan discernir cuál es la mejor manera de sobrellevar cada una de las pruebas, Señor, que tú tienes preparadas en nuestros caminos. No permitas que nuestra mente se sobreponga a nuestro corazón para desanimarnos. No permitas que nuestra fe flaquee y que tengamos que salir huyendo como aquellos que querían espantar a los demonios. Enséñanos, Señor, de tu mano y de tu misericordia, a aprender a discernir el poder de tu autoridad, Señor, para así poder ejercer tu poder en nuestras familias, en nuestros trabajos y en cada una de las pruebas que tengamos que afrontar, Señor. Enséñanos a conocer nuestro grado de fe, pero sobre todo, enséñanos a amar cada una de las pruebas y amar a nuestros hermanos, aun cuando ellos tengan un mayor grado de fe que el nuestro. Y enséñanos a amar y a edificar a nuestros hermanos que manifiesten tener un grado menor de fe del nuestro, Señor, para así entre todos juntos edificar una iglesia y una comunidad que tenga una cimentación fortificada en tu palabra, en tu misericordia, en tu amor, para poder ser no solamente una iglesia, pero ser personas con una fe robusta, dispuestos a arrebatar las bendiciones y las promesas que tú tienes para con nosotros en tu infinita misericordia, y poder, como dice tu palabra, por medio de nuestra fe, ser agradables a ti, Señor. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Amén, Dios. Es hermoso no nada más escuchar la palabra de Dios, pero ver cómo Dios está cumpliendo lo que Dios habla.